Bienvenidos al curso de Teoría de los Negocios Internacionales. Soy el doctor Andrés Poye Colangelo y vamos a tratar en esta oportunidad sobre los trámites aduaneros para la importación. Es decir, cuando nosotros compramos productos del exterior. Vamos a encontrar que necesitamos una serie de documentos para poder hacer la importación. Uno de ellos es, por ejemplo, el pago del transporte del producto desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. El medio más usado es vía marítima. Sabemos que más del 95% de todo el comercio internacional se hace vía marítima. ¿Por qué? Porque resulta mucho más económico, resulta mucho más barato y se mueven miles de toneladas al año. Entonces, cuando uno contrata un transporte marítimo, tiene que recibir un documento que le va a indicar que está contratando ese transporte. Es una especie de factura. Es lo que nosotros le denominamos el BL o conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es donde la compañía naviera se compromete a transportar una carga hasta cierto lugar. El conocimiento de embarque tiene que ser firmado por el capitán de la nave que va a transportar el producto. Él se está responsabilizando de la carga. Y esto también está inscrito en un documento denominado manifiesto, el manifiesto de carga. Es decir, es todo un documento, es una especie de libro donde figuran todos los productos que se van a transportar desde un lugar a otro. A eso le denominamos nosotros el manifiesto de carga. Pero sabemos que también la carga puede ir vía aérea, sobre todo cuando es carga pequeña, cuando es carga delicada, cuando es carga muy costosa, viene vía aérea y el documento se le denomina guía aérea. Y entonces, con la guía aérea vamos a saber el número de vuelo que tiene nuestra carga, de dónde procede. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan 4, 5 o más vuelos de la misma compañía de un mismo punto. Entonces, para ubicar la carga, tenemos que saber el número de vuelo. En el caso del transporte vía marítima, es el conocimiento de embarque, pero también el barco tiene un número de llegada. A eso le decimos el número de manifiesto. ¿Por qué? Porque un mismo barco puede llegar a un puerto 8, 10, 15 veces en un año. Entonces, para ubicar la carga tenemos que saber en qué número de manifiesto se encuentra y a qué muelle, o mejor dicho, a qué almacén del puerto se ha ido, puesto que la carga se tiene que distribuir en todo el puerto. Por lo tanto, es muy importante ese documento, que va a amparar ¿qué cosa? Va a amparar el transporte de la carga de un lugar a otro, ya sea vía marítima o ya sea vía aérea. Luego tenemos dentro de otros documentos, por ejemplo, la lista de empaque, el certificado de origen. ¿Qué es el certificado de origen? Es un documento donde se va a determinar de dónde procede la carga, de dónde viene el producto. Es muy importante porque nosotros tenemos una serie de tratados y acuerdos comerciales. Entonces, un producto que viene de un país de ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, va a pagar menos aranceles, menos derechos de importación que un producto que venga de un país que no tiene ningún acuerdo comercial como el Perú. Igualmente, si alguna carga viene de la comunidad andina, también va a pagar muchísimo menos. Pero para saber de que el producto viene de ese país, tiene que tener un certificado de origen. Ahora, también esto nos va a evitar la triangulación de productos. ¿Cómo así? Por decir, un producto puede venir de un país que no tiene ningún tratado comercial con Perú y ese producto ingresa, por decir, a Ecuador. Y de Ecuador ingresa luego a Perú. Entonces, se quedaría acoger a lo que es la comunidad andina. No puede ser, porque ese producto no fue elaborado en dicho país. Entonces, el certificado de origen nos va a garantizar que el producto que estamos importando es del país con el cual tenemos
ese tratado preferencial en aranceles. Por eso es que es muy importante que se adjunte en la póliza de importación el certificado de origen. Luego, la lista de empaque. La lista de empaque es todo un rol de los productos, es decir, de las cajas que vienen. Las cajas vienen numeradas, cada caja viene con un número determinado y en esa lista dice qué producto llega en cada una de las cajas. Por lo tanto, cuando se va a hacer el despacho de aduanas, el representante del importador, dígase, el agente de aduanas, tiene que realizar el aforo. ¿Qué cosa es el aforo? Es mirar físicamente la carga. Para eso el Estado tiene los vistas de aduana. Los vistas de aduana representan al Estado y al importador lo va a representar su agente de aduanas. Entonces, ambos hacen la apertura de las cajas y ven los productos que trae. Por lo tanto, con la lista de empaque se van a orientar, van a ver qué productos hay en cada caja, si no sería casi imposible y se habría que abrir todas las cajas. Generalmente se abre un 5% de las cajas que trae y para eso nos sirve la lista de empaque, que es muy, muy importante. Luego también, muchos productos necesitan certificado fitosanitario o zoosanitario. Por ejemplo, el certificado fitosanitario nos va a garantizar que ese producto de origen vegetal no tenga problemas sanitarios. ¿Cómo así? Puede ser un producto que viene con algún tipo de insecto y ese insecto podría entrar a nuestro país y malograr toda nuestra cosecha. También encontramos, por ejemplo, de que podría ser larvas de dicho insecto, que no las vemos nosotros a simple vista, pero podrían estar dentro del producto. Luego se podrían desarrollar y cuando ingresan a nuestro país malograrían todos nuestros productos. Por eso que el certificado fitosanitario es muy importante. Ningún país deja entrar productos de origen vegetal si no tiene certificado fitosanitario. En muchos casos no se puede entrar ni siquiera una fruta, porque basta una sola para que pueda aportar alguna larva. Entonces, el Ministerio de Agricultura tiene sus representantes en la aduana y ellos tienen que chequear que efectivamente el producto entre en buenas condiciones. Además, el vista de aduanas, cuando va a hacer el aforo respectivo y la revisión documentaria, si ve que el producto es de origen vegetal, tiene inmediatamente que revisar que tenga el certificado fitosanitario correspondiente. Ahora, si el producto es de origen animal, tiene que tener un certificado zoosanitario. Por ejemplo, podemos importar ganado de primera para la reproducción, pero este ganado podría tener algún tipo de enfermedad o algún parásito y podría contagiar al ganado nacional y hacer toda una epidemia. Para ello, las autoridades exigen el certificado zoosanitario. ¿De dónde? Del país de origen. Pero eso no es todo. Acá en nuestro país también se le hace los análisis correspondientes. Así que si el producto es de origen vegetal, tiene que acompañar un certificado fitosanitario para ver que el producto esté en buenas condiciones. Si es de origen animal, el certificado zoosanitario. Estos documentos se los tiene que dar el importador al agente de aduanas y él lo adjunta en la respectiva póliza de importación. La póliza de importación es un documento, es una especie valorada que va a amparar todo el trámite correspondiente. Luego, la elaboración de la póliza está a cargo ¿de quién? De los agentes afianzados de aduana. Los agentes afianzados de aduana son los representantes de los importadores. Los agentes afianzados de aduana son los encargados de hacer los trámites correspondientes dentro de la aduana. Cuando un producto tiene un valor superior a $2.000, estamos obligados a contratar un agente de aduanas para que él represente al importador. Cuando el producto vale menos de $2.000, no es necesario, no es obligatorio un agente de aduanas. Podemos hacer un documento denominado póliza de pacotilla, póliza de menor cuantía, donde cualquier persona natural o jurídica puede firmar
los documentos correspondientes y hacer todos los trámites de importación. Pero cuando ya pasa de $2.000, es obligatorio que tiene que hacerse eso. Entonces, el agente de aduanas se encarga de elaborar la póliza de importación, pero como bien sabemos, no necesariamente el producto que viene del exterior tiene que hacerse una póliza de importación. También puede hacerse un certificado de depósito, lo que le conocemos comúnmente como certificado de depósito aduanero. Cuando se hace este trámite, el importador no paga impuestos de importación, no paga aranceles, solamente paga el almacenaje, siempre y cuando la carga salga después del 11º día a partir del último día de descarga del barco. Si sale antes de dicha fecha, está exonerado de pagar almacenaje. Solamente paga la descarga y saca la carga, pero dicha carga tiene que ir acompañada de un representante de la aduana. En este caso, el representante de la aduana es un resguardo de aduana, que es un personal militarizado de la aduana, quien se encarga de resguardar, quien se encarga de acompañar la carga hasta el depósito autorizado de aduana. En dicho depósito autorizado, el importador puede después sacar la carga, pero incluso en forma fraccionada. Es decir, la puede sacar por partes, y los aranceles también los saca por partes. Mas no así en la póliza de importación. En la póliza de importación debe pagar todos los derechos de aduana. Ahí no puede sacar fraccionado. Es más, si se demora más de cierto tiempo, le cae una multa. Y posteriormente incluso pueden entrar a remate sus productos. Pero si él no tiene para pagar los aranceles, puede recurrir a su agente de aduanas y decirle que necesita que le tramiten un certificado de depósito. Los documentos que se adjuntan en el certificado de depósito son exactamente los mismos que se adjuntan en la póliza de importación, con la diferencia que la póliza de importación es ya a consumo, es decir, que el importador puede disponer libremente de su carga, de sus productos. En el certificado de depósito no, puesto que todavía no ha pagado los aranceles de aduana, pero mediante el certificado de depósito puede sacar warrants, es decir, significa garantía, son préstamos que le puede dar un banco, dejando como garantía los productos que tiene guardado en un depósito autorizado de aduana. La ubicación de la carga. La ubicación de la carga también es muy importante. El agente de aduanas deberá ubicar exactamente la carga, puesto que la carga va a diferentes lugares. Cada barco tiene carga que va a un almacén diferente. También el tipo de carga tiene diversa ubicación. Zonas donde van sacos, zonas donde van cilindros y tambores, zonas donde van containers, zonas donde van automóviles, zonas donde va carga en general. ¿Por qué es importante la ubicación de la carga? Puesto que un día antes de hacer el aforo de aduana, es decir, de revisar la carga, el agente de aduanas tiene que ubicar la carga y decirle al jefe del almacén correspondiente que al día siguiente va a realizarse el aforo, es decir, a ver físicamente la carga, para que el jefe de dicho almacén ponga la carga en un lugar denominado zona de despacho. De ahí la importancia de la ubicación de la carga. Cuando es carga que viene vía marítima es mucho más complicado porque los almacenes son mucho más grandes y hay mayor diversidad de carga. El aforo de las mercancías. ¿Qué significa la palabra aforo? Revisar físicamente la carga. Puesto que en los documentos de aduana puede señalar que es un tipo determinado de producto, cuando puede ser algo muy diferente con otras características y que le corresponde otra partida arancelaria, en donde se va a pagar diferente tasa. Por lo tanto, en el aforo, el vista de aduanas representa al Estado, los intereses del Estado, y va a hacer que se cumpla exactamente las partidas arancelarias. Por otro lado, el importador tiene su agente de aduanas, que es el técnico que tiene que estudiar y analizar y ver bien a qué partida arancelaria le corresponde cada uno de los productos.
Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra aforo de mercadería, es la revisión física de los productos que se van a importar. La clasificación arancelaria. Cuando viene un producto nuevo, un producto que no ha existido hasta ese momento, no tiene partida arancelaria, es decir, no se le puede aplicar ningún impuesto. Pero ese producto tampoco puede quedarse en la aduana, puesto que el importador lo requiere, el importador lo necesita. En este caso, el agente de aduanas tiene que hacer una solicitud de clasificación arancelaria para presentarlo ante la aduana. Esto va acompañado de una copia de la factura comercial y muchas veces va acompañado de una muestra del producto, para que establezca un nuevo arancel, un nuevo producto, y este producto va a pagar una tasa diferente. Y así se van creando más y más partidas arancelarias. Sabemos que en este mundo moderno cada día tenemos mucha mayor cantidad de artefactos, mucha mayor cantidad de productos muy especializados y se van creando partidas arancelarias. De ahí la importancia de la clasificación arancelaria. Luego tenemos el boletín químico. Cuando el producto que traemos es un insumo químico, muchas veces vemos un líquido o vemos que el producto viene en polvo y realmente ni el agente de aduanas ni el vista de aduanas sabe exactamente lo que es. Solo sabe que en la factura dice que está el producto, pero no tiene la certeza de que se trata de dicho producto. Entonces, se tiene que sacar una muestra donde está el agente de aduanas y el vista de aduanas presentes y se extrae una muestra. A eso se le denomina boletín químico y se presenta ante los químicos que tiene la aduana. Ellos en el transcurso generalmente de 24 horas dan el resultado diciendo qué producto es, si es efectivamente el que señala la factura comercial o si es alguna otra variedad que corresponde a otra partida arancelaria, es decir, se trata ya de un análisis técnico del cual se apoya tanto el vista como el agente de aduanas. Los pagos de derechos de aduana o aranceles no se hacen directamente, el importador no va y paga directamente al contado ante la aduana. El importador le paga al agente de aduanas. El agente de aduanas es el encargado, es el intermediario en pagar generalmente con cheques a la aduana. Y es el que garantiza que el pago sea correcto. Y entonces, sabemos de que los pagos se pueden hacer efectivos, pero cuando son pequeños montos muy, muy pequeños, generalmente de 1000 soles o menos. Pero cuando son montos ya mayores, todo va con cheque y quien lo hace es el agente de aduanas. Tiene que cancelar ante la aduana. Luego tenemos el permiso de salida, tara y destara del vehículo de transporte. El permiso de salida se gestiona también ante la aduana y luego ante la Empresa Nacional de Puertos, para que permita que la carga sea retirada. Y los camiones son pesados a la entrada cuando no tienen todavía nada de carga, es decir, totalmente vacíos, son pesados en las balanzas de aduana. Una vez que entran a los almacenes, una vez que dichos camiones son cargados, regresan otra vez a la balanza y son vueltos a pesar. Obvio que la diferencia entre el peso inicial y el peso final es el peso del producto que estamos sacando. Y muchas veces se pide hasta certificado de peso, certificado que dan las balanzas de la aduana. El pago de los derechos de descarga de almacenaje. Esos pagos se le hacen a la Empresa Nacional de Puertos. Eso no es ante la aduana, eso es ante la Empresa Nacional de Puertos, para que permita que el producto pueda salir. Es decir, los gastos que ha tenido en almacenar, en descargar el producto. Y el retiro de la carga finalmente. El retiro de la carga se puede hacer en un camión, en una camioneta, y cuando se trata de automóviles, por sus propios medios se saca el automóvil. Es decir, son diferentes formas de retirar la carga, según el peso y también según la aduana que se trate. La aduana postal trae pequeñas cargas que uno lo puede retirar fácilmente llevándolo en la mano. En la aduana marítima como en la aérea ya las cargas son de mayor volumen y requiere un vehículo de transporte especializado.
También cuando la carga viene en los containers o contenedores, se tiene que hacer la devolución correspondiente. Eso se encarga el agente de aduanas por medio de su transportista. Cuando se deja la carga en el lugar del importador, en el almacén correspondiente, el container ya vacío tiene que ser entregado. Generalmente dan un plazo de 24 horas para que se entregue dicho contenedor. Eso es lo usual, eso es lo normal en el trabajo aduanero. Bueno, es muy interesante y muy bonito ver todo lo que es la importación, pero tenemos algunas actividades de investigación muy interesantes. Por ejemplo, ¿para qué sirven los agentes de aduana? ¿Cuál es la función del agente de aduanas en todo el trámite de importación? ¿En qué consiste la póliza de importación? ¿Qué es este documento? Y luego, ¿por qué se pagan los aranceles? ¿Cuál es el destino de los aranceles? ¿Y cuál será el nuevo destino y futuro de los aranceles? Muchísimas gracias por su atención y será hasta otra vez. Es, por ejemplo, el pago del transporte del producto desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. El medio más usado es vía marítima. Sabemos que más del 95% de todo el comercio internacional se hace vía marítima. ¿Por qué? Porque resulta mucho más económico, resulta mucho más barato y se mueven miles de toneladas al año. La carga hasta cierto lugar. El conocimiento de embarque tiene que ser firmado por el capitán de la nave que va a transportar el producto. Él se está responsabilizando de la carga. Y esto también está inscrito en un documento denominado manifiesto, el manifiesto de carga. Es decir, es todo un documento, es una especie de libro donde figuran todos los productos que se van a transportar desde un lugar a otro. A eso le denominamos nosotros el manifiesto de carga. Pero sabemos que también la carga puede ir vía aérea, sobre todo cuando es carga pequeña, cuando es carga delicada, cuando es carga muy costosa, viene vía aérea y el documento se le denomina guía aérea. Y entonces, con la guía aérea, bienvenidos al curso de Teoría de los Negocios Internacionales. Soy el doctor Andrés Boye Colangelo y vamos a tratar en esta oportunidad sobre los trámites aduaneros para la importación, es decir, cuando nosotros compramos productos del exterior. Vamos a encontrar que necesitamos una serie de documentos para poder hacer la importación. Uno de ellos, entonces, cuando uno contrata un transporte marítimo, tiene que recibir un documento que le va a indicar que está contratando ese transporte. Es una especie de factura. Es lo que nosotros le denominamos el BL o conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es donde la compañía naviera se compromete a transportar